Muy buenas, en esta segunda presentación vamos a hablar sobre software social para el investigador 2.0. Una definición muy básica y muy sencilla de lo que es el software social podría ser que son aquellas herramientas de comunicación social que facilitan la interacción y la comunicación entre personas. A día de hoy nos podemos encontrar con que casi todas las herramientas o software que utilizamos cumplen con la definición anterior. Un ejemplo sería el YouTube. En YouTube, si os fijáis, permite ya dejar comentarios a los vídeos que se van publicando. Incluso una herramienta que por lo general utilizamos mucho ya cuenta con una plataforma en línea. Esta herramienta no es otra que el Office. Ahora contamos con el Office 365 que permite trabajar también de forma colaborativa con los documentos, presentaciones, hojas de cálculo, etc. Entonces, la cuestión es cómo aplicar el software social al campo de la investigación y sobre todo qué nos va a permitir hacer. En primer lugar, nos va a permitir compartir todos aquellos recursos y toda aquella información que nosotros vamos a poder ir utilizando en nuestra investigación. También nos va a permitir compartir los resultados a través de redes sociales, bien aquellas de tipo general como pueden ser Twitter o Facebook, o bien a través de otras redes sociales muchas más específicas y creadas directamente para el campo de la investigación, como por ejemplo unas de las que hablaremos después, ResearchGate o academia.edu. De esta forma, también se fomenta que la investigación se difunda de una forma abierta y gratuita. También podemos utilizar el software social para compartir y desarrollar nuestra investigación, ya que podemos escribir documentos de forma colaborativa, algún artículo o incluso a veces también proyectos de investigación, ¿no? En los que muchas veces colaboramos con otras entidades. En muchos casos trabajamos con investigadores de otras universidades, para lo cual podemos trabajar sobre un mismo documento aunque estemos en distintos puntos geográficos. El software social también nos va a permitir compartir aquellos recursos que nosotros vayamos empleando dentro de nuestra investigación, ya que podemos ir lanzando a través de las redes o a través del propio software que estemos utilizando recursos que vamos utilizando día a día dentro de nuestras propias investigaciones. Un ejemplo de este tipo de software son los gestores de referencias bibliográficas, como por ejemplo Mendeley, que además en este caso es gratuito, ¿no? Este tipo de gestores nos van a permitir tener organizada nuestra biblioteca de artículos y también nos va a permitir organizar dentro de nuestra biblioteca todos aquellos artículos que vamos consultando o utilizando. Además, en el caso de Mendeley, también nos permite realizar las citas y las referencias bibliográficas de forma automática. En este sentido, en muchas ocasiones os habéis encontrado que no son pocas las revistas científicas en las que en las normas para los autores ya nos recomiendan el uso de este tipo de gestores para generar las bibliografías. Otro tipo de software que nosotros podemos ir utilizando son los marcadores sociales o los favoritos sociales, ¿no? Son como los favoritos que nosotros podemos utilizar en nuestro navegador, pero en este caso cumpliendo una función social. Esa función social es que podemos compartirlos de forma muy sencilla a través de un enlace. Un ejemplo de este tipo de software es Digo, que ya lo habéis utilizado en el caso de haber podido realizar las tareas que os habíamos encomendado en el tema 2. También tenemos los índices de citas. Estos índices recopilan información sobre las citas bibliográficas que se realizan de los artículos científicos. La utilidad de estos índices, ¿cuál es? Pues es un poco la de conocer cuántas citas tiene un artículo o también un autor concreto. Un ejemplo de esto, que ya habéis utilizado, es Google Scholar, ¿no? Si habéis podido añadir ya artículos a vuestro perfil de Google Scholar, veréis que os aparece el número de citas totales que tenéis en todos esos artículos y además al lado de cada artículo podéis ir viendo las citas que cada uno ha ido recibiendo. Otros sitios donde podemos obtener índices de citas es de la Web of Science o también de Scopus.
¿no? El software social, aplicado también a la investigación 2.0, nos puede servir para compartir los resultados de nuestras investigaciones. Por ejemplo, algunas de las cosas que vosotros ya conocéis o que podéis haber oído hablar de ellas son los blogs, ¿no? Un blog enfocado a la investigación puede servirnos de portfolio de lo que vamos haciendo a lo largo de nuestra carrera investigadora, ¿no? Ahí podemos ir dejando las comunicaciones que presentamos en los congresos o también los pósters, ¿no?, que a veces llevamos a determinados congresos, o incluso también los eventos a los que acudimos, ¿no? Incluso también podemos ir difundiendo los artículos que vamos publicando, por ejemplo, poniendo pequeños resúmenes de los resultados y poniendo después un enlace o la referencia bibliográfica a nuestro propio artículo. Otro aspecto que podemos tratar o que podemos tener en cuenta son los servicios de noticias científicas. Existen diferentes páginas web en las que salen noticias relacionadas con la ciencia y que, bueno, nos pueden servir un poco para estar al día, ¿no?, o al tanto de lo que se va haciendo en la actualidad. Si habéis podido llegar a las actividades del tema 2, en una de ellas se utiliza Feedly, que sirve para suscribiros, en este caso, a cualquier cosa, pero en este caso lo hemos orientado a revistas científicas, ¿no? Con lo que nosotros no vamos a ir a buscar a la información, sino que la información viene a nosotros. Mediante estos servicios de suscripción y de noticias, también, si nosotros publicamos ahí algo o dejamos un resultado de una investigación, bueno, pues también puede servir para que se difunda a través de esos canales y llegue a la comunidad científica, ¿no? Finalmente, ahora están muy en boga las políticas de acceso abierto, es decir, poder acceder de forma gratuita a las publicaciones, en vez de por suscripción o de pagar por poderte descargar un artículo. Las nuevas políticas dentro de los proyectos europeos indican que cualquier publicación derivada del proyecto se debe de hacer en acceso abierto. Incluso la Comisión Europea pretende que a partir de 2020 todas las publicaciones científicas tengan políticas de acceso abierto. Otro aspecto que ya hemos comentado un poco es que el software social nos va a servir para compartir la investigación. Ya habíamos comentado que lo podíamos compartir a través de redes sociales científicas, ¿no? Redes que han sido creadas específicamente para el ámbito científico. Los dos ejemplos más conocidos y las dos más utilizadas son, como os comenté antes, ResearchGate y academia.edu. En este tipo de redes, pues lo que se suele hacer es subir una copia del artículo o de los preprints y todos los que estén dentro de esa red social lo van a poder descargar. Otra cosa es si queremos un artículo y no se puede subir por temas de derechos de autor. Entonces existe la posibilidad de pedir una separata a los autores de la investigación, o si somos nosotros los autores, que alguien nos pida una separata de la investigación, lo cual lo podremos enviar por correo electrónico. Además de esto, también tienen un funcionamiento tipo Facebook, ¿no? Hay quien deja preguntas sobre alguna duda que tiene así en el muro, y otros investigadores van dejando comentarios acerca de esa cuestión o tratando de resolver las dudas que se hayan podido plantear. También me imagino que, bueno, conoceréis un poco las redes sociales, las redes sociales científicas, no, las bases de datos científicas, ¿no? En estas bases de datos se recopilan un poco los artículos publicados de las diferentes disciplinas científicas. Los más conocidos son Scopus y la Web of Science, ¿no? Pero luego hay bases de datos que, dependiendo un poquito de la disciplina científica en la que vayamos trabajando, pues son más o menos conocidos. Por ejemplo, dentro del mundo de la educación también hay gente que utiliza bastante una base de datos que se llama Dialnet, ¿no? Y en el caso de ciencias de la salud, pues también se utiliza mucho PubMed. En definitiva, utilizaremos unas bases u otras en función de nuestro campo de especialización, pero tener artículos indexados en esas bases pues es importante a la hora de poder difundir nuestra actividad científica. Entonces también tenemos que existen algunas plataformas específicas para compartir la investigación y algunos servicios instrumentales participativos.
Bueno, uno de los ejemplos que os podemos poner y con el que vamos a trabajar en el curso es Google. Ya sabéis que con una cuenta de Google podéis crear de forma gratuita blogs, tener acceso a un canal de YouTube o incluso a un calendario de Google, ¿no? Al Google Calendar. Uno de los aspectos más llamativos o que más nos interesan en este caso es el acceso a Google Drive. ¿Vale? ¿Qué es Google Drive? Pues Google Drive es una suite ofimática completa, pero que la tenemos de forma online. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos que tenerla instalada en nuestros ordenadores, con lo que desde cualquier ordenador con acceso a Internet, a través de un navegador, podremos acceder a esa suite ofimática. Google Drive puede cumplir perfectamente las funciones de un disco duro virtual, al que podemos subir imágenes, documentos, presentaciones, etc. Casi cualquier archivo que se nos ocurra. Y después, de forma online, podríamos editar pues, documentos, hojas de cálculo o presentaciones. Es importante tener un poquito en cuenta con qué tipos de archivos nos va a permitir trabajar Google Drive. Pues suelen ser aquellos que utilizamos por lo general a la hora de hacer nuestras investigaciones, sobre todo a la hora de escribirlas, porque en ocasiones a la hora de analizar datos sí que utilizamos algunos softwares mucho más específicos dependiendo de la disciplina científica, ¿no? Pero bueno, la idea es que nos permite crear documentos como si de un Word se tratase, o también crear presentaciones tipo PowerPoint o hojas de cálculo, ¿no? Finalmente, tal vez esto sea un poquito menos conocido, también nos va a permitir crear una cosa que se llaman formularios y que nos va a permitir hacer pequeñas encuestas. ¿Vale? Una de las ventajas de utilizar Google Drive es que podemos editar los archivos de forma online y que además los vamos a poder compartir con otros usuarios de una forma súper sencilla. Otra de las ventajas que ofrece es que nos va a permitir trabajar de forma colaborativa, es decir, que varias personas pueden estar trabajando a la vez sobre un mismo documento y veremos casi a tiempo real lo que está escribiendo el resto de personas sobre ese documento. Esto nos permite olvidarnos de las versiones, ya que muchas veces, si os pasa como a nosotros, cuando vamos realizando un artículo o preparando algún tipo de documento, pues esto todo pasa por varias revisiones, ¿no? Y al final se acaba teniendo multitud de versiones de un mismo archivo. Empezamos con la versión 1 para luego tener la 1.1 revisada por alguien y luego la 1.2 con la revisión del anterior pero con añadidos de... En cambio, Google Drive se va a guardar de forma automática todas las versiones diferentes y solo vamos a necesitar trabajar en un único documento. Una opción, como os decía, bastante interesante es la de crear y editar comentarios, ¿no? Me imagino que muchos ya habréis utilizado algo parecido dentro del Word en la parte de control de cambios, en lo que pues vamos dejando pequeños comentarios emergentes en forma de globo, indicando, por ejemplo, que se revise algún párrafo o alguna otra cuestión. ¿Vale? Para finalizar, vamos a hacer un repaso muy rápido de todo lo que nos permite hacer Google Drive, ¿no? Recordemos que nos permite crear, compartir y editar documentos tipo Word. Si os fijáis en la interfaz, es una interfaz sencillita, pero más o menos podéis ver que nos permite crear negritas, tamaño de letra, subrayado y bueno, algunas cosas más que iremos viendo después en las tareas. También nos va a permitir hacer tareas o presentaciones, perdón, de una forma muy parecida como las hacemos en PowerPoint, con la ventaja de que siempre las tendremos de forma online. Recordemos que también tiene hojas de cálculo, ¿no? Con un funcionamiento muy similar a las hojas de cálculo del Excel. Si bien, ojo, muy importante, no podemos esperar que sea tan potente como el software que tenemos instalado, como el Excel que tenemos instalado en nuestros ordenadores personales. ¿Vale? Dentro de Drive también tenemos la opción, que es la que os decía, que quizás era menos conocida, de crear formularios. ¿Vale? Estos formularios nos van a permitir crear pequeños cuestionarios que vamos a poder difundir con un simple enlace. Y entonces, ¿qué ventaja tienen? Pues que a medida que la gente va respondiendo de forma online, estas respuestas se nos van a ir almacenando automáticamente en una base de datos, que bueno, es una hoja de cálculo tipo Excel de Google Drive.
Bien, con este resumen ponemos punto final a la explicación teórica del tema 3 del curso, en el que hemos visto algunas herramientas de software social para el investigador 2.0. En el siguiente vídeo lo que vamos a hacer es proponeros una serie de tareas o de actividades para trabajar algunos de los conceptos que hemos ido viendo en este desarrollo teórico.